Ayúdanos, Espíritu Santo, en esta mañana. Necesitamos escuchar tu voz, Espíritu Santo, en estos tiempos, porque eres tú quien nos va a llevar al encuentro con el Señor. Tu palabra está profetizado eso y prometido, Señor Jesús, que es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que va a levantar a la iglesia, llevar al encuentro con el esposo, y por eso es necesario que escuchemos tu voz en esta mañana. Háblanos, porque somos tu rebaño, somos tu viña, somos tu heredad, te pertenecemos, fuimos comprados a precio de sangre y estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía hasta la redención de la posesión adquirida. Gracias porque en nosotros hay un sello, gracias porque hay una sangre, gracias porque hay un nombre sobre todo nombre, gracias porque hay un señorío sobre nosotros, un solo dominio que se llama Jesucristo. Gracias, Padre amado, por esta mañana. Hoy queremos escuchar tu voz en la palabra. Quita toda distracción en este momento, quita toda interferencia, Señor, todo pensamiento colocado allí para trastornar la enseñanza. Llévatelo, Jesús de Nazaret. Todo temor, toda duda, Señor, llévatelo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y queremos escuchar tus palabras, Señor Jesús. Amén. Hechos capítulo 1, amén. En esta hermosa mañana. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas, que Jesús comenzó ¿a qué? A hacer y a enseñar. En el primer tratado, que es el Evangelio de Lucas, Lucas escribe, describe, analiza la vida de Jesús y su ministerio en un evento posterior. Lucas no anduvo con Jesús, pero haciendo una investigación, Lucas mismo lo describe, que él investigó, él hizo un seguimiento histórico. Lucas resalta en dos verbos, resume en dos verbos el ministerio de Jesús. Vamos a volver a leer. En el primer tratado, o sea, en el Evangelio de Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dos verbos. El verbo hacer y el verbo enseñar. O sea, Lucas resume en un versículo exactamente, en dos verbos, el ministerio de Jesús. Cuando Jesús comienza su ministerio, Jesús lo comienza mostrando el poder de Dios. Antes de los discursos, antes de las enseñanzas, Lucas se dio cuenta. Ahora, Lucas es un observador investigativo personal. O sea, él lo que hizo fue comprimir lo que él observó en el ministerio de Jesús. Primero Jesús comenzó a hacer y después comenzó a enseñar. La gran falencia de la iglesia actual a nivel mundial es esta: no está mostrando la obra de Dios, solo está hablando, pero no está demostrando su poder. La gran diferencia hace Lucas es que Jesús comenzó a hacer y enseñar. No lo invierte. No dice que Jesús primero comenzó a enseñar y después comenzó a hacer. Dice comenzó a hacer y después comenzó a enseñar. Es hermoso ver cómo en cada uno de los evangelios Jesús hace portentos, milagros, maravillas, pero todo tenía un propósito. ¿Por qué necesitamos esas señales? Es la pregunta en esta mañana. ¿Por qué las señales son necesarias? Ha sido usurpado ese lugar por la apostasía y por la herejía destructora. La iglesia de Cristo verdadera, que guarda la palabra, debería, a través de ella, Jesús estar haciendo milagros en este momento, libertando al cautivo, sanando enfermos, pero le hemos dejado el lugar a los apóstatas. A través de los espíritus engañadores, ellos están haciendo falsos milagros, pero ellos están haciendo eso. ¿Qué hacemos con la verdad? Tenemos una doctrina correcta, pero tenemos una mala ejecución. Amén. Repita conmigo, hacedores. Repítale al lado, hacedores. Así se llama el mensaje esta mañana, hacedores. Amén. Mateo capítulo 5. Versículo 1, Mateo capítulo 5,
versículo 1. Mateo capítulo 5, versículo 1. Amén. Gloria al Señor. Y espera que todos lo tengan. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted se va a mentir de Jesús, antes de llegar al punto del capítulo 5, usted sabe que Jesús primero no hizo nada si no fue bautizado. Amén. Repite conmigo: Jesús no hizo milagros sin antes ser bautizado. Nosotros queremos a veces correr antes de saber la piedad. Primero que hace Jesús en obediencia, ¿qué hizo? Se bautizó. No responde a la pregunta: ¿usted ya se bautizó? Él responderá. Número 2, Jesús inmediatamente fue bautizado, fue tentado. ¿Cierto que sí? Capítulo 4 de Lucas, de Mateo lo dice. Cuando Jesús visita su ministerio en el versículo 12, capítulo 4, usted va a observar algo que hizo Jesús. Antes del sermón del monte sucede algo allí en capítulo 4, versículo 23. ¿Ya lo tiene? Primero empieza a llamar a un grupo pequeño de hombres y luego dice: y recorrió Jesús toda Galilea, que fue la región de su ministerio central, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio de ¿qué? ¿Y qué hizo? ¿Toda qué? ¿Y toda qué? ¿Dónde? Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían ¿qué? Dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y los fariseos hacen eso, y los saduceos y los escribas no tienen contacto directo con el pueblo. De hecho, rechazaban a los gentiles y a los pecadores, no abrazaban al pueblo. Una característica de Jesús: cuidaba a sus ovejas. Amén. Capítulo 5. Viendo la multitud subió al monte. ¿Por qué la multitud estaba allí? Porque había predicado. Apenas va a arrancar el mensaje. ¿Por qué la gente está allí? ¿Qué vieron? La cosa que Jesús comenzó a hacer y a enseñar después. Ese sermón se gasta desde capítulo 5, versículo 1. Miren en su Biblia, muchas de sus Biblias tienen la letra en rojo. Si los que tengan Biblia de estudio y Biblias especiales para eso, tienen la letra en rojo. Desde el capítulo 5, versículo 1 hasta, miren, vayan pasando la hoja, capítulo 7, versículo 27. Miren todas las letras en rojo en la Biblia que tienen concordancia en cuanto a la temática. ¿Cuántos de esos hermanos me están siguiendo con letras en rojo? Levanta la mano, quiero ver algo. Que hayan testigo de lo que estoy diciendo. Okay. No solamente mi Biblia está en rojo, la palabra de Jesús, hasta el capítulo 7, versículo 27. ¿Sí lo observan? Hay Biblias que lo tienen en letra en negro, tranquilo, pero la Biblia de estudio tiene la letra en rojo hasta el 27. O sea, Jesús se tarda el sermón del monte hablándolo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 terminando hasta el 27. Amén. Por eso dice el 28 del 7: y cuando terminó Jesús estas palabras, se demoró predicando ese sermón. Pero antes de predicar, ya había hecho milagros, sanidades y liberaciones. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba ¿de qué? ¿De su qué? O enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene y no como los escribas. En ese tiempo había muchos oradores, fariseos, saduceos, escribas. Había gente que tenía labia, había gente que sabía hablar, había gente que podía llevar un foro a cabo, podían llevar una liturgia, podían hablar en la plaza. Había fariseos expertos en debate y discusión, pero no había poder de Dios en ellos. La gran diferencia es que la iglesia de Cristo, que está guardando la doctrina, debería también acompañarla las señales del Señor. Amén.
Dígale de al lado, las señales Las señales deben seguirnos. deben seguir. Porque si no lo hacemos, la iglesia falsa va a usar las señales para engañar más gente. Ellos están usando los falsos milagros para atraer multitudes. Y Jesús lo primero que hizo fue sanar, libertar al oprimido. Antes de la doctrina, Jesús mostró su poder. Y se lo digo seriamente, Lucas lo observó tanto que dijo las cosas que Jesús comenzó a hacer y luego enseñar. A Lucas no se le escapó un solo detalle del Evangelio de Jesús porque guardó un orden cronológico y además observó eso, que Jesús primero hacía y después enseñaba. Amén. Así que antes de enseñarte el perdón, tienes que pedir perdón. Mira de lado, antes de enseñar perdón, tienes que pedir perdón. No vale nada que usted dé una teoría del perdón aquí y usted no perdone. Dígale de lado, antes de enseñarte el amor, tienes que amar. No vale nada que usted me dé una cátedra del amor si usted no ama. Es decir, tienes que vivir lo que estás diciendo, o si no, el Evangelio no tiene poder sobre nadie. Amén. Esto está condensado allí, en ese pasaje. Cuando terminó Jesús estas palabras, o sea, se acabaron las palabras, pero la gente se admiraba en su rutina porque le enseñaba como quien tiene autoridad. Jesús no era igual al sistema religioso de Israel. Jesús no era igual al sistema de los escribas, fariseos y saduceos. Ellos sí tenían letras, pero les faltaba algo. No tenían el poder de Dios. Una iglesia verdadera tiene que tener doctrina, pero también tiene que tener el poder de Dios. Pero para llegar a ese punto, debe esa iglesia cumplir con lo que la palabra dice. Jesús, desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7, estableció los fundamentos del reino. Y no son lo que actualmente la gente dice fundamento del reino. Actualmente el fundamento del reino es la última camioneta, la mejor casa y la mejor cuenta del banco. No, Jesús, si usted observa las enseñanzas, y le invito a que ponga la mirada en los títulos: la sal de la tierra, la luz del mundo. Aquí no hay dinero, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoro en el cielo, no en la tierra, ¿verdad? Amén. No me equivoco de congregación, ¿verdad? ¿Tesoro dónde? En el cielo. La lámpara del cuerpo. O sea, usted mira los mensajes, no habla de opulencia terrenal, y son los fundamentos del reino. Se ha distorsionado la verdad en estos días que la gente identifica qué es verdad y qué es falso. Si vas al lugar y te predican de dinero todo el día, vete de allí. Si vas al lugar y solamente piensas en lo que tú tienes en los bolsillos, huye de ese lugar. Pero si estás en un lugar que se tenga la verdad, entonces debes estar demostrando el poder de Dios. Amén. Juan capítulo 13. Recordando lo que dijo Lucas, las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Juan capítulo 13, versículo 4. Vamos al hermoso evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 4. ¿Por qué no está pasando esto en nuestros días? ¿Por qué muy poco está sucediendo esto en las iglesias? Porque nadie quiere despojarse de las cosas que posee. Porque nadie quiere despojarse de su orgullo y de su ego. Porque nadie quiere humillarse como Jesús quiere que nos humillemos. Juan capítulo 13, versículo 4. Se levantó ¿de dónde? De la cena. Obviamente la cena no está en el aire. ¿Me explico? La cena estaba en una mesa. Ahorita van a ver por qué. Y se quitó su manto. Entonces, la mesa, posición allí de comer, y él estaba a la cabecera, el lugar principal, y se quita el manto, que es el elemento de reino y gobierno, dominio, señorío. O sea, el manto se lo quitó. Y lo que muy pocos ministros quieren hacer hoy en día. Y tomando una toalla. Son totalmente antitéticos, opuestos. Manto, toalla. Se la ciñó o se la colocó. Usted ha visto en algunos restaurantes finos, el mesero tiene en su mano ¿un qué? Una toalla. Una toalla. Restaurante fino. A la orden para servirle.
Repita conmigo, hoy en día, ya la iglesia no quiere servir a nadie. Eso toma, se dice, a la orden llega el mesero, a la orden. Le dice, Señor, Señor. Jesús quiere ver hacia su iglesia diciendo, a la orden, necesita vida eterna, necesita un milagro, sanidad, aquí está el poder de Dios. Luego puso agua en un. Entonces, lo contrario de la mesa del momento donde él era el invitado principal, pasó al lebrillo, que era considerado un elemento solo para los esclavos, o más exactamente en la lengua griega, los doulos. Yo le estaba dando una clase a los diáconos, estamos dando una clase hablando de lo que es un esclavo, y el lebrillo lo usaba el criado de la casa para lo que hacen las mujeres en las casas, y pocos hombres, barrer y trapear, ¿verdad? O sea, el balde de trapear, para que entiendan. Tomó el lebrillo, ¿verdad? Le echó agua al lebrillo y comenzó a hacer algo que no era lo lógico que se hiciera. Lo hiciera un señor, un grande, un poderoso. Comenzó a lavar, ¿qué cosa? Los pies. Hoy en día muchos ministros no están dispuestos a hacer eso, porque tienen posición, credenciales, chapas, porque ahí tienen con unas chapas, ¿vieron? A mí me la han ofrecido, yo no necesito una chapa de policía que diga que soy un capellán. Lo digo públicamente, esto va a ser en el video. Yo no necesito una chapa para demostrar que tengo el poder de Dios o tengo la unción de Dios. Solo necesito tener una vida que sea una vida transparente, una carta abierta que todo el mundo pueda leer en el Barrio Limón, Tayrona, Ganá, Universal, La Palma, en toda parte donde fuese. ¿Cierto que sí, hermanos? Entonces, yo le conozco al Señor Padre. Saben, en estos días, le contaba yo al pastor Gregorio esto y él lloraba por esto. ¿Qué le pasa a la iglesia actual? Comenzó a lavar los pies de ellos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Funcionalidad. ¿Para qué te rescató Cristo? Para que sirvas a otros. Entonces vino a Simón Pedro, todo el mundo hasta allí, todo el mundo se estaba dejando lavar los pies. Juan, Andrés, ay, qué chido el Señor lavando los pies. Pero debe llegar a Pedro. Repita conmigo, diga, Pedro, soy yo. A eso no nos gusta, ¿verdad? Nos gusta que no diga somos, lo hacemos bien, no, lo hacemos mal. Llegó a donde Pedro, y Pedro le dijo, escuchen la frase de Pedro, Señor, o sea, en griego, curios o quirios, que es una posición de grandeza, tú me lavas los pies. Tú me lavas los pies. Lo estoy haciendo, ¿por qué me preguntas? Respondiendo a eso le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. ¿Le ha pasado en su vida? Usted no comprende lo que Dios está haciendo en su vida y dice, ¿por qué me está pasando esto? Lo que yo estoy haciendo ahora, tú no lo comprendes ahora. Lo va a entender después. Eso me dijo el Señor a mí en 2001. Cuando se llegó mi papá y decía, pero Señor, ¿y ahora qué hacemos? Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y a cada uno le ha pasado eso en su vida, ¿verdad? Repita, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Y después, ay, verdad, así sé por qué el Señor me quitó el trabajo, por qué me quitó la novia, por qué me quitó el perro, por qué me quitó algo. Ahora vas a entender porque escucha bien. Pedro le dijo, escuche la frase de Pedro que es el corazón humano egocéntrico. Salió una frase, o sea, perdón lo que voy a decir con todo respeto, salió una declaración, como hoy en día tú ves, declarar, confesar, decir, un lenguaje de la metafísica, decretar. Mira lo que dijo Pedro. Pedro dijo algo, dijo, no me lavará los pies jamás. Repite conmigo, lo que el hombre dice no es lo que Dios hace. Si Jesús hubiera hecho lo que Pedro dijo, porque no es que el poder está en tu boca, entonces ¿qué pasó ahí? Pedro dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte. Cambio de actitud ahora inmediatamente. Acaba de decir jamás, hace un segundo. Le dijo Simón, Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también ¿qué? ¿Y qué más? No está entendiendo, ¿verdad? O sea, ¿por qué la diferencia? El Pedro almático, carnal, no me lavarás, sí me lavarás, no me lavarás, sí me lavarás. Decídete. ¿Es lo que tú dices o lo que dice la palabra de Dios?
Escuche bien lo que dice la palabra. Jesús le dijo, el que está lavado, que aquí viene el tema de perdón y comunión que predicamos al principio del año. Sí, está limpio por la sangre, pero tienen que volver a la comunión. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que él iba a entregar. Por eso dijo, no está limpio todos. Así que después que les hubo lavado los pies a todos, faltaba Pedro, también le lavó los pies. Tomó su manto de nuevo, volvió a la posición celestial de gobierno, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? No tenían ni idea. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor, escuchen quién lo hizo, y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies. ¿Quiénes? Ahí es lo difícil. Eso es lo difícil. Yo le decía a los diáconos, no es fácil cuando el pastor le dice, hermano Raúl, mueve la silla y la mueve. Hermana Caterine, va un momentico y lleva esta libreta, la lleva. El problema es que Raúl le diga a Caterine. ¿Entendieron? El problema es entre ustedes. Ahí viene el gran problema. No se someten unos a otros. ¿Entendieron lo que acaba de decir? Cuando lo dice el pastor, la gente lo hace. El problema es que el hermano amor le diga al otro. Entonces dice, ay, pero ¿por qué tú si no eres el pastor? No, espérate. El Espíritu de Dios está bien. Reconoce eso. Jesús le dice, ustedes también tienen que hacerlo los unos con los otros. Porque ejemplo se daba. Primero que hacía Jesús que daba el ejemplo antes de la cátedra. Porque ejemplo se daba para que como yo lo he hecho, no dice para que como yo he dicho. Para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Repita, hacer. De cierto digo, el siervo, y esto es algo absoluto de Cristo, el siervo no es mayor que su, nunca es mayor. Nunca intente ser más grande que Cristo. Ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, escucha lo que dice, aquí termina. Bienaventurados seréis si las supieres. Entonces, ¿por qué ya basta de tanto enseñar el poder de Dios y hay que comenzar a llenarnos de su presencia para que se manifieste ese poder en nuestra vida? Pasar de ser teoría a ser ¿qué? Práctica y realidad en nuestras vidas. El Espíritu Santo está en nosotros, lo podemos hacer, pero si hay búsqueda de comunión. Dile al lado, búsqueda de comunión. Dile, sigue orando, sigue ayunando. Amén. No una vez al año, constantemente. Jesús alabó algo del fariseo. El fariseo dijo, ayuno 2 veces a la semana y Dios mismo de todo. Jesús no reprendió eso, sino cuando dijo, pero no soy como este, y estuvo lo malo. Pero el fariseo, ¿cuánto ayunaba en la semana? 2 veces. Y daba diezmo de todo, ¿verdad? Escuchen bien, iglesia. Jesús está resaltando, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Cuán alejada está la iglesia del 2016? Ya pasamos de año. De este pasaje en cuanto al hacer y enseñar. Las señales deben seguir a la iglesia, no la iglesia a las señales. Porque si seguimos las señales, nosotros iremos detrás de los apóstatas que están mostrando las señales. Pero cuando la iglesia predica la verdad, las señales deben seguir la iglesia. Amén. Juan capítulo 3, versículo 1 al 2. 2 versículos hermosos allí en el Evangelio de Juan capítulo 3. Gloria al Señor. Juan capítulo 3. Vamos a esperarnos todos que lo encontremos. Había un hombre, a mí me gusta este pasaje cómo comienza. Habla de un hombre común y corriente, un hombre normal de carne y hueso, un hombre que vivía, que tenía familia, pertenecía al movimiento judío. Había un hombre, a mí me gusta cómo comienza el libro de Job en el original. En la Biblia Reina Valera 60, cuando arranca el libro de Job, dice, había en tierra de Uz, o sea, hay primero una introducción, un hombre, pero en hebreo dice, un hombre llamado Job. ¿Qué estoy diciendo? Que un hombre normal como tú y yo, se sentó a hablar con Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿cómo? La palabra Nicodemo significa Nico, poder o dominio,
y demos pueblo. O sea que Nicodemo significa el que domina al pueblo. Lo mismo el nombre de Nicolás, mismo sufijos y prefijos griegos. Nico, Laos. Nico, dominio o poder, y Laos también son naciones o pueblos. Ambos nombres, Nicodemo y Nicolás, están relacionados. Este hombre, era un hombre normal. Había un hombre, y está con H minúscula, de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los, pero para Jesús era un simple hombre. No sé qué posición tienes o qué profesión o qué lugar en tu empresa, pero eres un hombre y eres una mujer. Como decía mi padre, y también te entra las balas, o sea, eres débil. O sea, el pasaje comienza hablando de un hombre mortal. Había un hombre, se llamaba Nicodemo, principal pero hombre, famoso pero era un ser humano, principal entre los judíos. Este vino a Jesús ¿a qué hora? De noche. Escuchen la declaración que le dice. Y le dijo: Rabí. ¿Sabe lo difícil que era para un principal judío decirle a Jesús Rabí? O sea, tenía que reconocer la superioridad para poder decirle Rabí. Rabí. Sabemos, plural, ¿verdad? Sabemos, ¿en qué está? O sea, está hablando en nombre de todo el movimiento fariseo. Sabemos que has venido ¿de quién? Hay algo extraño en lo que viene ahora. La gente cuando lee la Biblia lo hace corriendo y por eso es que se equivoca. Como cuando ora porque ya va a salir, entonces, déjame eso y se va. No, eso no es orar. Toma tu tiempo, separa un tiempo en el día, con calma, arrodíllate y empieza muy despacio. Señor, porque la oración corriendo es un problema. Y cuando leemos este pasaje corriendo nos equivocamos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo qué? Hasta allí reconociendo. O sea, nosotros todavía no definimos si tú eres Dios o no. Sabemos que viniste como maestro. Escucha, esta es la parte crucial del pasaje. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Ponte coma. Porque nadie, wow, excluía a todos los demás. O sea, ellos habían visto predicar a los filósofos griegos, a los epicúreos, a los estoicos, a los oradores judíos, a Gamaliel el grande, a todos esos pensadores, a Caifás, a Anás, pero dice lo siguiente: porque nadie puede hacer, no dice nadie puede predicar como tú, sino nadie puede hacer, ¿qué cosa? ¿Qué está pasando en la iglesia 2016? ¿Dónde están las señales? Muéstremela. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios. Y cuando ustedes se pasaron, ¿usted cree que está bien escrito o bien dicho? Hay un gravísimo error, absolutamente grande. Lo que dijo y lo que no dijo. Dijo que reconocían que venían como maestro, pero faltaba algo. Nunca le dijo: tú eres Dios. Esa es la gran diferencia de este pasaje. Y por eso cuando Jesús abre la boca, va directo al punto central de Nicodemo, que era un hombre, diciéndole: ¿sabe el problema, Nicodemo? Tú no has arrepentido y convertido. Tú no has nacido de nuevo, papá. Tú me estás hablando con una posición de igual a igual cuando tú estás por debajo de mí. Y si no te arrepientes y te conviertes y no naces de nuevo, y no se escribe Juan 3:16, no eres salvo. ¿Están entendiendo que en 2 versículos hay un gran contenido doctrinal? Porque Nicodemo le dice: si no está Dios con él. ¿Y quién está enfrente entonces? Dios, Jesucristo. Y aún no lo conocía. Puede pasar en 2016 que muchos de los que estamos en este salón aún no conocemos al Señor. Hablamos de Él, pero no lo estamos conociendo. Amén. Porque se va a notar en tu manera de actuar y de vivir y de creer y de hacer la obra del Señor. Nicodemo está confesando: el partido fariseo no entiende a ti. O sea, ellos saben que tú eres maestro, porque sabemos. Él fue a hablar en nombre de un colectivo, pero el problema es que nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: lo básico de un cristiano es nacer de nuevo. O sea que si no ha nacido de nuevo,
va a ver en ti lo que vio Nicodemo. Nadie puede hacer estas señales. A Nicodemo no le cautiva el discurso del Señor, sino el poder que tenía para sanar enfermos, echar fuera demonios, libertar cautivos, levantar paralíticos. Eso fue lo que impresionó a los fariseos. Hoy en día hay muy buenas escuelas de doctrina y teología y seminarios grandes, pero no veo las señales. ¿Está entendiendo, iglesia? Diga, hace falta algo. La respuesta está en la búsqueda constante de oración, ayuno y entrega total al Señor. Cuando hagamos eso, porque vamos a ver cómo es la clave de esto, comenzarán a pasar las cosas grandes que Dios prometió en la palabra. Amén. Amén. Versículo 11 del capítulo 3, ahí mismo, ¿no? Ni siquiera tienen que volver la hoja. Versículo 11, ahí mismo. Cuando Jesús termina de hablar con Nicodemo, al final le dice algo en esta parte, cuando termina en este bloque. De cierto te digo, que lo que sabemos, ¿quién es Jesús? Es Dios, ¿verdad? Lo que sabemos, tú vienes diciendo sabemos, yo también tengo mi grupo. O sea, miren cómo Jesús le voltea la conversación a Nicodemo. Nicodemo dice, sabemos que han venido de Dios. Y ahora Jesús dice, no, también sabemos. ¿Lo comprende? Que lo que sabemos, o sea, ¿quién? Mi persona como Cristo y los seguidores, los cristianos. Que lo que sabemos hablamos, pero si usted no sabe cómo hablar, ok, vaya formándose. Y lo que hemos visto, testificamos. ¿Cuánto han experimentado el poder de Dios en sus vidas? Testifica eso. O sea, ¿qué va a testificar? La transformación que Dios ha hecho en tu vida, testifícalo. Sea que te ha transformado en tu carácter, en tu manera de respuesta, en cómo respondías antes, cómo respondes ahora. Te ha hecho un milagro, una sanidad. Testifica eso. O sea, debes estar hablando lo que ya el Señor ha hecho en tu vida. Testificamos y no recibir nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales aquí en la tierra, la ejecución del Espíritu Santo, ¿qué son? Dones, ministerio, operaciones. Si usted no cree en eso, ¿cómo va a creer en lo celestial? Si usted no cree que Jesús puede sanar a alguien o hacer un milagro, ¿cómo va a creer en la vida eterna? Porque Él dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, porque acuérdate que tú estás viendo las señales que yo hago, y eso también no. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijeren las celestiales? Pastor, ¿cuáles son las cosas celestiales? La vida eterna, la plenitud, el gozo inefable, hacen parte de la vida eterna. No se ven aquí, se ven allá arriba, en el reino. Si Jesús está hablando de cosas terrenales y no le creen, ¿cómo será ser las celestiales? En pocas palabras, dejemos la incredulidad para poder ver esas señales. En una ocasión Jesús llegó a su tierra y no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Se acuerdan? Y Jesús es Dios, pero dice que se admiraba, se asombró de la incredulidad de ellos. Repite conmigo, la incredulidad es lo que frena la manifestación de Dios. Yo quiero que en esta iglesia ese espíritu salga de este lugar. Incrédulo, no creo. Pues debes creer. Porque la palabra de Jesús reprendió a Tomás, le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Amén. Gloria al Señor. Mira lo que la palabra termina diciendo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está ¿dónde? Explíquenme eso. Jesús está hablando con Nicodemo y está frente a frente con él, lo está viendo, está oliendo a que huele Jesús, escucha sus palabras, oye su respiración y le dice, estoy aquí, estoy allá. Vamos a leer de nuevo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Y dónde está? En la tierra. ¿Y dónde puede estar el Señor? En todas partes. Pero a veces nosotros no creemos eso. Lo predicamos pero no lo creemos. Porque en un momento de prueba, ay Dios mío, ¿dónde está el Señor a tu lado? ¿Dónde está tu fe? En la tormenta se te acabó la fe. Que te mueven en el barco con una tormentica y ¡ay Señor, salva a los que nos morimos! ¿Dónde está su fe? Decimos mucho pero creemos poco. Amén. Dígalo aunque no lo sienta.
el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Jesús está hablando con Nicodemo, que es maestro de la ley. O sea, para que él entienda, le pone un ejemplo del antiguo pacto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, más tenga que. O sea, que antes de Juan 16 viene Juan 3:15. ¿A quién se lo dijo? A Nicodemo. Pero el 16 es universal. Y aquí fallan los apóstatas, porque ellos enseñaron, muchos apóstoles, uno que se mató en un avión que decía que Jesús, la palabra de para que todo aquel solamente se lo dijo a Nicodemo, pero no leyó el 16, porque de tal manera no, es otro pasaje. ¿Entienden? No crea todo lo que oye en internet y en televisión cristiana. Lea la Biblia. No se deje convencer fácilmente de la mentira. El asunto es que Jesús está mostrando el poder de Dios. No solo fue un gran orador, porque eso lo hacen los griegos, tenían todo un andamiaje de la oratoria, y hay gente que predica lindo, pero le falta algo, le falta creer lo que él mismo está predicando. Amén. La primera observación de Lucas fue individual, una observación investigativa. La segunda, la de Nicodemo, fue una observación corporativa, un grupo de fariseos. La crema innata de Israel, una observación pública e irrefutable. No podían refutar lo que estaban viendo. ¿Cómo hacer para explicar que el paralítico no caminaba y ya no camina, el ciego no veía, ahora ve, el mudo no hablaba y ahora habla? ¿Cómo explicar eso? Solo hay una razón. Sabemos que Dios, que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. El sello distintivo de la Iglesia de Cristo es hacer las señales que el Señor le mandó a hacer. Juan capítulo 5, versículo 1. Amén. Después de estas cosas, miren todas las cosas que pasaron. Después de estas cosas, o sea, cuando sucedió lo de la samaritana, lo de los hombres de Sicar de Samaria, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. O sea, va a hacer algo públicamente, va a hacer algo en la ciudad mundial de los judíos. O sea, no lo va a hacer en una aldea escondida, sino en a voz popular. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo como Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de filósofos, académicos, sabiondos. ¿Qué había allí? Y él necesita una cátedra o necesitan sanidad. ¿Y por qué a veces queremos cambiar los papeles? Cuando alguien necesita sanidad, le queremos meter un libro en la cabeza. No. Si necesita pan, le damos Biblia. Pan. Si necesita doctrina, sí, pero si necesita sanidad, tenemos que seguir creyendo que el Señor sigue sanando. Hay un movimiento que se llama el cesacionismo, o sea, que cesaron los dones. Eso no es verdad. O sea, que Dios es injusto. A la primera iglesia le dio los dones y a la segunda se la quitó. Eso es de hombres. Repite conmigo: Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Siempre será el Señor. Amén. Entonces, creo que dice el pasaje: una multitud de enfermos. Digo, en ese lugar, ¿cómo se veía? Deplorable, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Wow, estaban creyendo en una superstición judía, que el agua se movía y se sanaba. El punto era que tenía condicionantes. Si no hace el paso A, el paso B, el paso C, el paso D, regresaba. Miren lo que dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, no se sabe cuánto tiempo, si duraba un mes, una semana, un año, al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba ¿qué? De cualquier enfermedad que tuviese. O sea, que había privilegiados. En pocas palabras, yo estoy cojo pero no ciego. Entonces, me pregunto, ¿cómo hacía el ciego? ¿Quién llegaba primero entonces? ¿Entienden? Había privilegios supuestamente porque había que llegar al estanque. Aquí viene el centro del asunto de la enseñanza. Y había allí, me encanta cuando la Biblia dice, un hombre como tú y yo. Diga, un hombre. Que hacía 38 años. ¡Wow! ¿Cuántos años? 38. Yo tengo 40. ¿Quién tiene 38 años aquí? Pase la mano.
No hay ninguno de 38. Ah, de 39. Yo tengo 40. Bueno, 2 años menor que yo. Que hacía 38 años, escuche, que esto es bastante tiempo, que estaba, ¿qué? Oye, pero ¿y por qué los sermones no lo habían sanado él? Y las cátedras, y las homilías. Porque para eso no sirven los sermones. Una prédica como la de esta mañana, el Espíritu Santo está dando convicción de pecados, dice juicio. Pero para poder sanar, necesitas el poder del Señor. ¿Está entendiendo la diferencia? Este hombre había escuchado mucho el discurso, pero faltaba algo. Hacía 38 años que está enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, ¿cómo lo sabía? Posición corporal, de pronto marcas en el cuerpo cuando una persona no puede caminar, ¿verdad? Tiene problemas en los brazos, en las piernas, ¿verdad? Agitarse o moverse, imposibilidad. Dice, ¿tiene tiempo de estar ahí? Ya tiene hasta las marcas de la cama, de la camilla, del lugar donde está. Ya Jesús se dio cuenta, este hombre tiene rato de estar allí. Así le dijo, ¿quieres ser sano? Wow, ¿a quién le gustaría que le dijeran eso? Aquí viene la explicación religiosa, ese es el problema. Todavía tenía la escuela farisea, saducea, escriba, no sé de quién era, pero no le responde, claro que sí. Escuchen el argumento religioso. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Esa fue la pregunta? ¿Quieres ser sano? ¿Sí o no? Él no respondió sí ni no. Señor, mira, el problema es que para yo ser sanado, ahí hay los pasos A, B, C, D. 30 pasos para conocer a Cristo, el libro es así. 70 pasos para ser prosperado. O sea, no es así. Tiene a Jesús al lado y no lo ha reconocido. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Y la gente empieza a comentar, lo que pasa es que ustedes en la religión, ¿cuál religión? Estamos hablando de Cristo, la vida, la verdad, la eternidad, no estamos hablando de sofismas. Están hablando de realidad espiritual y no están entendiendo a la gente. ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el tanque cuando se agita el agua, no he podido ir a la campaña de Cas Luna, no he podido ir a la campaña del tal predicador. No, no es eso. Jesús te puede sanar hoy. No necesitan que traigamos a un predicador internacional para que pase eso. Solo necesitan fe. Amén. Amén. Yo siempre recuerdo algo. Yo mido 1,68 m. Soy colombiano, barranquillero, morenito, y Dios me usa, gloria a Dios. Amén. En serio. Es una cosa, Señor. Fuerte, fuerte. Le voy a decir por qué le digo esto. Porque no, para sanarme tiene que venir un gigante. No. Dios puede manifestarse en cualquiera de estas vidas para sanarte. Pero si en verdad están llenos del Espíritu y tienen fe. Ahora vamos a ese punto, tranquilo, que la enseñanza no se ha acabado. Jesús le dijo, hombre, simplemente levántate. Toma tu lecho y anda, porque yo soy Dios, yo soy el que lo dijo. ¿Quién lo dijo? Jesús. Levántate. No le dio una doctrina extensa. Levántate, toma tu lecho y ¿qué? Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho enseguida. ¿Quién estaba al lado de él? Estaba, que dijeron, sabemos que viene porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces. Si no está Dios, con él, corrección. Jesús le ha dicho, yo soy Dios, pero tú no me conoces aún. El mayor tesoro que el Padre puede dar a un ser humano es Cristo. Por encima del dinero, de las posesiones, de la grandeza y la fama, lo más grande que el Padre te puede ofrecer esta mañana se llama Jesucristo. Pero ¿cómo va a ser posible si no lo estamos mostrando en su poder? 38 años enfermo y solo Jesús lo libertó. Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos capítulo 4, versículo 13. Amén. ¿Cuánto costó este libro en nuestra mano? Mucha sangre para que esté aquí en mis manos. Hombres, mujeres y niños dejaron sus vidas para que este libro fuese a la siguiente generación. Gloria a Dios por la tecnología, eso está muy bien, por recursos, pero eso acostumbre eso. Amén.
A su nombre. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, Hechos 4:13, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con quién. ¿Y por qué lo reconocían? Por lo que hacían. Y viendo al hombre, otra vez me encanta la palabra hombre, un ser humano normal como tú y yo, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada. ¿Por qué no podían decir nada en contra? Porque acababa de ver un milagro. Y eso no puede ser refutado. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. ¿Señal qué? No podían refutar el milagro. Podían discutir la doctrina, pero el milagro no podían refutarlo. Y eso es lo que pasa en esa 2016. No está haciendo milagro, y por eso muchos dudan de la iglesia. Escucha lo que dice la palabra. Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Qué no puede negar? El milagro. Sin embargo, miren que son astutos. Para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle. ¿Saben que con la amenaza no logra nada? Cuando estamos sentados listos, puede amenazarnos que ahí estaremos. Dice: amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ese no es el problema. El problema es que empezó a Dios a hacer milagros por ellos. Tú me puedes mandar a tapar la boca, pero si hay un milagro no lo puedes hacer, no puedes tapar la boca. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, escuchen lo que ellos dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. ¿A quién vamos a obedecer? ¿Al hombre o al Señor? Pero a veces obedece lo que el hombre te dice y no lo que el Señor te manda hacer. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y primero viene el verbo ver, ¿verdad? Y luego ¿qué? Lo que hemos visto y habían visto a Jesús hacer milagros, ¿cierto? Y después oyeron su fama. Escucha bien. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo, o sea, no había manera jurídica de condenarlos, de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que sabía, no por lo que se había dicho. Escuchen el final. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de... Aquel tenía 38 años de estar enfermo y este tenía más de 40 años. ¿Qué quiere decir? Hombres adultos, formados, que no se les había hecho un cuento, que no se había inventado. O sea, ahora que decían, el Señor me sanó. ¿Qué hacer frente a un milagro de eso? Decir, bueno, escuchemos tu doctrina, pues. El problema es que hoy en día es al revés. Los apóstatas supuestamente sanando y la multitud los sigue por las señales, pero cuando uno llega a la te dice, no, esto no pasa el examen. Lo contrario, la iglesia que tiene la doctrina verdadera no está haciendo las señales. No está haciendo las señales. Y es el poder que otorga el Señor. Pero no está haciendo las señales porque falta algo. Ahí mismo está la respuesta. Versículo 8. Entonces, Pedro, ¿lleno de qué? ¿Lleno de qué? Y en estos días el Espíritu Santo está hablando a la iglesia a través de varios predicadores. Al grupo ministerial se lo dijo a través del pastor Juan Tolentino. La hermana Luz lo predicó. La hermana Maya lo mismo. El mensaje se ha repetido todo el mes. El Señor quiere que nos llenemos del Espíritu. Y aquí viene un punto doctrinal que quiero refutar. Si supuestamente el Espíritu Santo vino una sola vez en nuestra vida, porque dice que Pedro estaba lleno. Ok. La manifestación inicial del Espíritu Santo, y es la que tienen todos los creyentes, es una cosa, pero la llenura es otro asunto. Ahorita vamos a ver pasajes cruciales, por eso me puse a la tarea de investigar este punto. ¿Cuál es la clave de por qué la iglesia ha dejado de hacer esas señales, Señor, a través de ella? Y dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro ya había sido lleno
en Hechos capítulo 2, búsquenlo allá, versículo 4. Porque el Espíritu Santo está hablando este mes y tenemos que escuchar su voz. Atento a las palabras del Señor desde el púlpito por varios predicadores en este lugar. Y yo quiero también seguir en esa misma línea que lleva el Espíritu Santo en esta iglesia. Y fueron todos. Y fueron todos. Ahí descendió el Espíritu Santo, se muere, Pentecostés. Pero el capítulo 4 está diciendo que Pedro estaba lleno. Bien, sin duda, váyase al versículo 31 del capítulo 4 de Hechos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué dice? Ahora, es el mismo capítulo 4 que dice que Pedro estaba lleno del Espíritu, ¿verdad? Es el mismo capítulo que dice que Pedro y Juan, a través de ellos, el Señor hizo un milagro. Y ellos están con el grupo allí. Versículo 31. Cuando hubieron orado, hacer una oración grupal, como la que vamos a hacer ahorita esta mañana. El lugar en que estaban congregados, ¿qué hizo? ¿Y todos? ¿Cuál es el secreto entonces? Que todos los que estaban allí estaban anhelando la llenura. No simplemente una media medida o hasta el cuello. Ellos querían estar llenos totalmente del Espíritu Santo. ¿Cómo es que sucedía eso a diario en esa primitiva? Porque tenían un anhelo de estar llenos todos los días. No sabían que se iban a enfrentar cada día. Entonces estaban llenos. Y pasase lo que pasase, estaban llenos. La rutina diaria hace que te vacías, que te desmotivas, que te conformas, dejas de orar, dejas de ayunar, dejas de creer en los milagros. Y eso es lo que está pasando en este 2016 con la iglesia a nivel mundial. Los apóstoles están mostrando señales falsas, pero lo que tiene la doctrina verdadera y correcta no está mostrando las señales verdaderas y correctas. Por eso Satanás ha ganado terreno engañando a la multitud a nivel mundial. Ese mismo poder está esta mañana para nosotros, para hacer señales, milagros y prodigios. No se ha ido de la tierra. No se ha ido de la tierra. ¿Cuánto lo creen? Diga conmigo, Jesucristo sigue haciendo milagros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Fueron llenos. Y en estos días también, por eso yo le digo a los hermanos, cuando ustedes están predicando, estoy atento porque también saco prédicas de sus prédicas. Hechos capítulo 6 lo dice y lo demuestra. Hechos 6, búsquelo. Escucha la palabra, sea quien sea que predique en este lugar. No solamente cuando predica el pastor Juan, cuando predica otro hermano también está atento a lo que el Espíritu Santo está hablando, porque es la voz del Señor. Hechos capítulo 6, ¿ya lo tienen? Versículo 3. Buscar pues, o sea que ya eran cristianos. La palabra hermanos allí es, o sea, hermanos en la fe. Buscar creyentes, o sea, hermanos. Porque usted no le puede decir hermano al que no es creyente en la fe. Hoy la gente comenta ese error grande. Los hermanos testigos de Jehová no son hermanos, ni siquiera son primos. Nuestros hermanos mamones, no. Ellos creen una cosa y yo creo otra. Amén. Entonces no lo reciban en su casa, porque dice que si alguno trae una doctrina diferente, que dice la palabra, no lo reciban. ¿Y qué hacemos a veces? Compartimos. Ay, si la misma palabra, no es la misma, porque cuando empieza a hablar con ellos, dice no, el conocimiento, no, espérate. Háblame de la sangre de Cristo, háblame de la redención del pecado, y empieza a ver la diferencia. Y dice, no, ese otro. Yo se lo digo, cada vez que llega a mi casa a enseñarme al Señor, ¿cómo me puede enseñar de Cristo si yo no lo conozco? Ahí es donde debe surgir ese león cristiano, decir, espera que esta es la doctrina verdadera, pero no, ay sí, entonces la misma palabra, perdonen la expresión, somos ahí como que, ay, que... No, sacúdete, no es la misma doctrina. Pregúntale por el fundamento de salvación y va a decirte, no, Cristo no es Dios, y empieza la discusión. Haga la prueba.
Dígale, la piedra reprobada por edificadores. ¡Pum! Empieza la discusión. Parecen iguales hasta que llegamos al punto de Cristo y de salvación. Y ahí se corta toda amabilidad. Amén. Escuchen bien, iglesia, lo que dice la palabra. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. A esa altura, la iglesia tenía en promedio 10,000 miembros. ¿Sabía eso? En promedio. Ok, sumemos 120, más o menos en el aposento cuando el Señor Espíritu Santo. Amén. Pero antes de eso, había un grupo de 11 que se llenó con el número 12 con Matías. Bien, va sumando. Luego se convierte en 3,000, siga sumando. Luego 5,000, sigue sumando. Llegamos a Hechos 6. ¿Cuánta gente había en promedio? En promedio, de 8,000 a 10,000 personas. Mucha gente, ¿verdad? Una congregación grande en Jerusalén. Escuchen bien. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, o sea, entre esa multitud, a 7 varones de buen testimonio, llenos. Deténgase ahí. Y no todos son cristianos. ¿Y qué pasó con el resto de candidatos? Que eran cristianos normales. Se supone que el Espíritu Santo tanto esa multitud, ¿por qué nada más escogieron 7? Porque tienes que destacarte en la búsqueda, en la comunión, en la palabra. Estos 7 se destacaban, aunque todos eran cristianos, estos estaban llenos. ¿Me entendió? Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de qué? A quienes encarguemos de ¿qué es el ministerio? Un trabajo que hay que hacer. Dígale de lado, tienes trabajo que hacer. Dígale, y bastante. Cuando usted mira afuera, la necesidad de estos días, va a haber gente carnavaleando. Ellos deben ser salvos. ¿Hay necesidad? Bastante. Mire su cuadra. ¿Cuántos cristianos hay? Y se sorprenderá. Este trabajo. Y nosotros persistiremos, ojo lo que hacen los apóstoles, en la oración. ¿Y por qué no perseveramos en la oración? Ora un día y al siguiente día no ora. Perseveramos en qué? En la oración y en el ministerio. Agradó la propuesta toda la. ¿Y por qué no se ofendieron diciendo, no, ¿cómo así? Y no todos tenemos Espíritu Santo. Sí, pero no todos están llenos. A toda la multitud. ¿Y eligieron a quién? A Esteban. Pero Esteban tenía un cuarto elemento. Varón lleno de. Los 3 requisitos eran buen testimonio, lleno de Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Y qué tenía Esteban? Un cuarto elemento lleno de fe. Y también de. Repite el término. También era lleno del Espíritu Santo. O sea, lo recarga. Y tanto fue eso, que en el capítulo 7 vemos uno de los mejores discursos y sermones de la Biblia. Defensa de Esteban ante el Sanedrín, ante toda la reminata judía. Ahora Esteban defiende la fe. Fue el primer y último mensaje que predicó. Un diácono, un simple diácono primitivo, enfrentó a todo el Sanedrín judío y por eso levantaron la piedra. Pero estaba lleno de qué? La gran pregunta en esta mañana es: ¿de qué estás lleno tú en esta mañana? ¿De qué deberías tener dentro? ¿Qué deberías generar esa llenura? Hasta bien arriba decir estoy lleno. Demuéstralo. Hechos 28. Hechos 28. Gloria a Dios por esta palabra que viene ahora. Estamos terminando, hermanos. Estando ya a salvo, después del naufragio del apóstol Pablo, supimos que la isla se llamaba Malta, una isla en las costas de Italia. Y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía, o sea, hacía lluvia y de frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, porque era un apóstol pero también trabajaba, pues si hubiera sido un predicador moderno, yo no puedo tocar esas ramas porque soy ungido del Señor. Pablo con sus manos, se ensució las manos de las ramas secas. ¿Qué pasa con muchos predicadores hoy en día? No me toquen porque se me va la unción. Viste que se acaba el servicio y yo abrazo a muchos de ustedes, no a todos porque no me alcanza el tiempo. Pero ustedes pueden tocarme, hay gente que es intocable. Pero esa en televisión mundial, ay, el gran predicador.
Mi madre tuvo una experiencia cercana con Guillermo Maldonado y le dio asco a eso de que no lo podían tocar. ¿Cómo así? ¿Quién es el Jesús? Si Jesús se le va a tocar, hay que desenmascarar lo falso, ¿sabes? Porque la gente sigue creyendo que Maldonado es un buen predicador, que Caluna es un buen predicador. Son apóstatas. Escucha bien, iglesia. Entonces Pablo con sus propias manos recogió algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, escuchen, porque aquí viene el punto, los nativos de Malta sabían que esa especie era bien venenosa. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió ¿dónde? Lo picó. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera llamado a Ami? ¿Hubiera llamado al seguro o lo que sea? Ayúdenme. Vamos a ver qué hace Pablo con toda la calma del mundo. Se le prendió la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, le decían unos a otros, escuchen, se decía, ciertamente, miren lo que hace la gente a los prejuicios, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño parecía. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese ¿qué? Bien, a esa altura de la Biblia ya Jesús había ascendido a los cielos, ya había pasado el ministerio terrenal, ya había pasado Marcos capítulo 16, Mateo 28, las señales seguirán, y siguieron con Pablo. Ya el Señor estaba para el Padre y seguían las señales iguales. Tomaban en sus manos serpientes, que dice la Biblia, no le dejarán, beberán cosas mortíferas, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cuáles señales más? Echarán fuera, sanarán, milagros y maravillas, ¿verdad? Señales estaban pasando, la víbora le picó. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto, versículo 6, de repente. Mas habiendo esperado mucho, como le habían dicho al principio que era un homicida, ¿verdad? Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de cualquier parecido con Pedro, por coincidencia. No me lavarán más jamás. Y ahora no solamente los pies, sino la cabeza, las manos. Primero dijeron que era un homicida, ¿qué decían? ¿Que era qué? Un Dios. Porque no lo mató una serpiente. Qué cambio de concepto, ¿verdad? En aquellos lugares, miren lo que provocó esta señal. O sea, Pablo no ha predicado un solo sermón. Llega, aquí va a predicar llegando de naufragar, nadando, cansado, tiene frío, prende el fuego, toma lo que está allí de la hierba seca, de la rama, lo echa para calentarse, porque era un hombre normal como tú y yo. Tenía frío, no era un ángel. ¿Sabes? La hierba le pica, la sacude, le echa en el fuego, sigue normal. ¿Qué había en Pablo? Mira lo que dice la palabra. Porque no ha predicado un solo sermón en Malta. No llegó predicando. Llegó demostrando que el poder de Dios. Sabemos que ha tenido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios. Entonces demuestra que ya está Dios contigo. Mira lo que dice la palabra. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien lo recibió y hospedó solamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba, después de la serpiente, ahora viene un reto, un enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, ojo que no le predicó nada, y después de haber orado, le impuso las manos y le... Hay una corriente mundial que habla de que las manos solamente se imponen cuando se hace un ministerio. No, las manos se imponen para sanar enfermos también. ¿Qué le impuso Pablo? ¿Y qué pasó? Le sanó. Hecho esto, escuchen, miren lo que ejecutó todo esto. No ha predicado un solo mensaje Pablo en Malta. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedad, imagínense. Vamos, que ya hay uno que le picó la culebra y no le hizo nada. Y después oró, por el papá de Publio lo sanó. También nosotros que en la isla tenían enfermedades venían y eran. ¿Y de qué estaba lleno Pablo? Los cuales también nos honraron. Pablo no exigió nada, pero ellos voluntariamente se lo dieron. Nos honraron con muchas. ¿Y qué pasaba al principio? Un barco que trae presos acaba de naufragar y viene hacia las costas de Malta. ¿Cómo lo tenían ellos? Como unos asesinos. ¿Y ahora qué dicen?
Muchas atenciones. ¿Qué cambio de estado? De malos a reconocidos. Muchas. Y cuando salvamos, nos cargaron de las cosas no opulentas, necesarias. Y Pablo no pidió nada de ofrenda ahí. Pero ellos, en agradecimiento, les dieron cosas para comer. Ese es el verdadero evangelio, como usted va a predicar sin esperar nada a cambio. No voy a predicar a la iglesia esperando que te van a dar de ofrenda. Espera a ver lo que Dios va a hacer con las almas perdidas. Espera a ver los milagros y sanidad que el Señor va a hacer. Predicadores, no vayan por un salario, vayan porque la convención les ha sido entregada. Amén. No vayan por los euros ni por los dólares, vayan por las almas. Así te den 5,000 pesos para el bus, diga gloria al Señor. Porque a veces nos quejamos, ay, pero eso es lo que me van a dar por mí. Y si te damos una libra de papa, ¿qué va a hacer? Deberíamos probar a un predicador de esto, invitarlo aquí, traerlo, hospedar en la casa de una hermana que duerme en el cuarto de los cachivaches, ¿verdad? Y darle una libra con un bulto de papa. Pero no lo van a hacer porque no quieren eso. Vienen por tu dinero. Iglesia, las señales siguen vigentes en nuestros días. Repita conmigo, las señales siguen vigentes en nuestros días. Hechos, y con esto termino, 19, 18. Hechos 19, 18. Hoy en día están hablando de avivamiento, las iglesias, congresos, seminarios de avivamiento. Pero quiero que me muestren la verdadera señal del avivamiento y no lo tienen. Amén. No coman el cuento cuando usted haga avivamiento. Pregunte, bueno, vamos a ver la carta que viene un avivamiento. Hechos 19, 18, ¿ya está ahí? Y muchos de los que habían creído, de los que habían ¿qué hay que hacer primero? Creer. Venían, ¿qué hacían? Confesando y dando cuenta de sus hechos. Repita conmigo, diga, eso es arrepentimiento y conversión. Cuando eso esté pasando, entonces realmente es un poder de Dios. Que la gente diga, hermano, yo antes vendía arroz, ya no vendo. Yo antes vendía droga, ya no vendo. Entonces ese es el verdadero poder de Dios. Amén. Amén. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era, ¿cuánto costaban los libros de magia? 50,000. Todavía es plata hoy en día. Todavía hoy en día 50,000 piezas de plata es dinero. Plata, cuando la plata era plata, ya las monedas no son de plata, ¿sabía eso? ¿Sabía usted que hubo monedas de plata en Colombia? Monedas de plata, ya no salen. Ya no salen. No lo vas a ver ni en pintura. Escucha bien, eso es lo que la iglesia debe estar haciendo, que la gente venga a contar, confesar sus pecados, decir, no voy a pecar más, esto es lo que yo hacía antes, ahora ya no lo voy a hacer más. Dice, entonces está el poder de Dios allí. Pero cuando muestran un falso milagro, la gente, ¿qué bueno que pasó ahí? Pregúntale, ¿ya te arrepentiste? ¿Dejaste el adulterio? ¿Dejaste la fornicación? No, entonces no hay avivamiento. No hay realmente un poder de Dios. Las señales van acompañadas de la estructura del gobierno de Cristo en su reino, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuánto lo creen? Así crecía, ¿y qué? Poderosamente la palabra. El objetivo de esta mañana es que la iglesia crezca y prevalezca poderosamente, pero ¿en qué? La palabra del Señor. ¿Va a haber milagros? Sí los va a haber. Señales sí va a haber, si lo buscamos. Si anhelamos estar llenos todos los días del Espíritu Santo, lo va a pasar. Pero ¿para qué son esos milagros? ¿Para tu gloria personal o para que tu cara aparezca en las revistas? No. Para que crezca y prevalezca poderosamente la palabra del Señor. Ponte de pie esta mañana.